preguntaba, pastor, ¿usted de dónde es? Y yo le decía, mira, yo nací en Perú, fui criado en Buenos Aires, estudié en Sao Paulo, en Brasil, y ahora estoy en Valparaíso, en Chile. Entonces imagínense, yo tiendo a no tener identidad, porque uno dice, pero ¿cómo es volver a casa? Para mí volver a casa no es volver a Lima, para mí volver a casa es ir a Buenos Aires, porque ahí fue donde me crié. Entonces uno tiene que ir revisando constantemente de dónde uno salió, porque yo cara de argentino no tengo, ¿sí? Gracias a Dios, y mucho más, no tengo ni siquiera el acento, se me fue hace mucho tiempo, porque yo hablaba como argentino, y sí, hablaba como argentino, y imagínate, yo conquisté a mi señora como hablando argentino, de algo me sirvió eso. Pero es importante constantemente estar revisando de dónde vengo yo, quiénes eran mis bisabuelos, quiénes eran mis tíos. Al final yo puedo haber sido muy criado en Buenos Aires, pero la comida peruana me gusta mucho más que la comida argentina. ¿Se entiende la idea? Entonces a veces nosotros estamos en una iglesia, participamos de una doctrina, escuchamos muchas cosas, vamos creando una cultura, pero es importante que nosotros revisemos de dónde hemos venido. Y todos hemos venido de la misma fuente que se llama Jesucristo nuestro Salvador. Y Él nos entregó a nosotros, por la guía de su Espíritu, una palabra. Y esa palabra es la que nosotros tenemos que cultivar, tenemos que aprender y tenemos que finalmente asumir como nuestra regla de fe y práctica. Vamos a esperar que nuestros hermanos se ordenen mientras yo voy revisando aquí mis notas. Hoy yo les quiero hablar sobre Colosenses. Y me gustaría que usted pueda abrir su Biblia rápidamente ahora en Colosenses capítulo 2, del versículo 6 al versículo 7. Colosenses capítulo 2, del versículo 6 al versículo 7. ¿Amén? ¿Lo encontró? Si no, está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí usted lo puede encontrar. Nuevo Testamento, carta del apóstol Pablo. Dice así la palabra del Señor, en la Reina Valera, única, sacra y verdadera. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra. Así como ella está, es preciosa para nosotros. Pero nosotros no solamente queremos deleitarnos con la belleza de tu palabra, queremos, Señor, ser transformados por ti. Así que Espíritu Santo, transita en medio de nuestras convicciones. Si hay algo que modificar, modifícalo en el nombre de Jesús. Si hay algo que confirmar, confírmalo en el nombre de Jesús. Señor, queremos estar sometidos a la autoridad de tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nosotros vivimos un cristianismo de diversas maneras. Cuando nuestro cristianismo está basado en nuestras experiencias, se convierte en un cristianismo ensimismado, se convierte en un cristianismo individualista. ¿Por qué? Porque lo importante es lo que yo siento, lo importante es lo que yo voy experimentando. Aunque muchas veces esa experiencia no esté vinculado o confirmado por la palabra de Dios, es algo que yo voy sintiendo. Y de alguna manera esta experiencia se convierte en algo subjetivo y se convierte en algo que solamente me sirve a mí. Y mucho más se pervierte el Evangelio cuando intento que esta experiencia también la tengan todos. Ese es su problema. Entonces el cristianismo muchas veces
se soluciona con nuestra experiencia o se vive con la experiencia. Otro tipo de cristianismo está basado en nuestra tradición o en nuestra doctrina, y cuando tenemos un cristianismo así se convierte en un cristianismo dogmático. Es decir, que nadie nos saca de lo que nosotros creemos, nadie nos saca de lo que nosotros siempre hemos hecho, y no sometemos nuestra tradición y nuestra doctrina a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios justamente lo que le da dinamismo a nuestra historia con el Señor. Por eso cuando nosotros tenemos un cristianismo basado en nuestra tradición, puede representar un problema cuando esta tradición no está sometida a la palabra de Dios. Por otro lado, también nosotros tenemos un cristianismo, o muchas veces vivimos un cristianismo basado en rituales y ceremonias. Y cuando nosotros tenemos un cristianismo basado en rituales y ceremonias, entonces nosotros creamos un cristianismo basado en miedos y culpas. Es decir, yo tengo que cumplir una serie de reglas. Y si yo cumplo esa serie de reglas, entonces me siento un buen cristiano. Pero si no cumplo esa serie de reglas, entonces viene la culpa a mi vida. Y nos olvidamos de la gracia de Dios. Nos olvidamos de ese otro lado del Evangelio. Hemos construido nuestro cristianismo basado en un sistema de reglas. ¿Cuál es el problema con eso? Que Dios no nos envió un sistema de reglas para salvarnos, sino nos envió al Señor Jesucristo, que es una persona. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, para nosotros, para los que somos cristianos, el cristianismo no es una relación basada en reglas, sino es una relación basada en el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces yo no tengo que cumplir necesariamente una serie de reglas, porque no lo voy a poder hacer. El único que cumplió todas las reglas estipuladas por Dios se llama Jesucristo. Amén. Y ahí terminamos, y nuestra vida está escondida en Él. Amén. Nuestro cristianismo también puede estar basada en los beneficios. Es decir, si tú te haces cristiano, si tú aceptas a Jesús, entonces serás feliz. La Biblia en ningún momento nos promete que si nosotros entregamos nuestra vida a Cristo seremos felices. La Biblia ofrece algo mucho mejor. Dice que si tú entregas tu vida a Cristo, dice que serás santo, y ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es santidad? Santidad es ser separado para Dios. Tú eres separado para Dios, y el objetivo que Dios tiene para tu vida es que tú seas santo, separado, un hombre o una mujer, un hijo o una hija separado para el Señor. Entonces convertimos a nuestra religión en una religión de la ganancia. Es decir, yo creo para recibir algo. No, yo no creo para recibir algo. Cuando yo creí, el Señor me dio la salvación, y eso me basta y me sobra. No hay nada más después de Jesús. Amén. No hay nada más después de Jesús. ¿Qué le quiere decir después de Jesús? No hay nada más, no hay nada mejor después de Jesús. Amén. Entonces nuestro cristianismo puede convertirse en una religión pragmática. Es decir, yo hago, causa y efecto, yo hago para recibir algo. Puede convertirse en una religión de la sinceridad. Es decir, lo más importante es que yo sea sincero con el Señor cuando yo le adore. No, lo más importante es que tú sigas la palabra de Dios en el momento de adorar. Dios entregó principios para adorarle. Lo importante no es lo que tú sientes, sino lo que tú tienes que hacer basado en la palabra de Dios. Por eso el cristianismo tampoco es una religión de la tolerancia. En el sentido que no importa, tú puedes creer lo tuyo, yo puedo creer lo mío, podemos vivir felices. No, hay una sola palabra, y esa palabra es absoluta. Amén. Y no es que tú puedes creer una cosa y yo puedo creer otra. La palabra, el cristianismo no puede ser basado ni en la tradición, ni en la experiencia, ni tampoco en algo que se lo voy a dejar
lentamente. Que tampoco nuestro cristianismo tiene que estar basado en una microética o en una ética particular. Es decir, Dios no envió a su único Hijo solamente para salvar nuestras almas. Dios envió a su único Hijo para redimir la creación para sí. Entonces, cuando yo me convierto en cristiano, me uno a la misión de Dios, a la misión que Dios tiene para redimir la creación para sí. Entonces, lo importante no solamente es que yo me convierta y que en mi microética, en mi forma de conducirme, en mi conducta sea una persona buena, sino que el propósito que Dios tiene es salvarme para convertirme en alguien útil para Él. Y eso tiene que ver con la ética social. Amén. Eso tiene que ver con la cultura. Se lo dejo y yo salto a otra. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos aquí un contexto muy interesante en la iglesia de Colosas que creo que tiene que ver con nuestra forma de vivir el cristianismo. Ellos eran convertidos del mundo gentil. ¿Qué significa eso? Eran convertidos del mundo que no era judío, para hacerlo claro. Por lo tanto, ellos venían con ciertas experiencias, con ciertas prácticas, con ciertas doctrinas que no correspondían al cristianismo. Entonces estaban en una lucha constante todo el tiempo entre dejar lo que era del pasado y asumir lo que era de Cristo. Constantemente estaban en esa lucha. Y Satanás constantemente venía a engañarlos. ¿Y cómo los engañaba? Interesante. Porque no los engañaba con nada moral o con nada sexual. Los engañaba pervirtiendo la doctrina que ellos estaban asumiendo. Muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos como evangélicos y como cristianos, pensamos de que Satanás solamente nos tienta en el lado moral. Y en verdad, Satanás es muy astuto. Y en lo que él hace, la cosa más cruel que él hace, es que intenta contaminar nuestras mentes. En el mundo de las ideas es donde comenzamos a lidiar y comenzamos a establecer nuestras luchas. La cultura del mundo se va ingresando a la cultura de la iglesia e intenta cambiarnos aquí. Y dice, no, en realidad esto sí puede ser. Y nos olvidamos de que la palabra de Dios dice otra cosa. Por lo tanto, aquí hay un peligro de caer en la antigua cultura o en una cultura antigua, y el desafío que les presenta Pablo aquí es que ellos tienen que remar contra la corriente. Ahí está el desafío. Lo interesante es que el apóstol Pablo les dice a ellos que en verdad ellos no estaban mal. Era una iglesia, dice versículo 2, versículo 5, capítulo 2, versículo 5, dice que ellos tenían un buen orden y firmeza de su fe en Cristo. Es muy interesante esto, porque lo que ellos, Pablo está reconociendo de que ellos eran una buena iglesia, solo que se estaban dejando llevar por algunas influencias que los alejaba de Cristo como ser suficiente para nosotros. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿cuál era la tentación? La tentación aquí era que había algo más allá de Cristo, que ellos tenían que experimentar otras cosas que estuviera fuera o que superara o que trascendiera a Cristo. Entonces ellos tenían que experimentar, esos falsos profetas le decían, que ellos tenían que experimentar secretos y visiones. Y les hablaban de misterios. Hay misterios por descubrir. Ahora que ya tienes a Cristo, hay misterios que tú tienes que descubrir, y lo vas a descubrir a través de visiones. Interesante cómo el apóstol Pablo les dice, cuidado, es una tentación para ustedes, porque lo único que ustedes tienen que tener es a Cristo. Ya les voy a explicar bien eso. Por otro lado, ellos se juntaban y los falsos profetas les decían que tenían que seguir ciertos ritos.
Y siguiendo estos ritos y estas regulaciones, entonces ellos iban a estar en el camino correcto de la fe cristiana. Interesante, porque había una mistura y una mezcla, una tradición muy sincrética entre lo gentil, lo judío, lo cristiano, que al final hacían un charquicán, ¿sí? en su culto cristiano. Y el apóstol Pablo decía, cuidado, hay ritos que ustedes están haciendo, hay formas que ustedes están practicando que no corresponde a lo que Cristo ha establecido para nosotros. Después había otra cosa interesante, dice que después de creer en Cristo nosotros teníamos que buscar la adoración a los ángeles. Interesante, ¿por qué? Porque les está diciendo que después de Cristo hay algo más. Entonces Pablo dice, cuidado con esa tentación. Después de Cristo no hay nada más. Quiero llevarlos a una idea interesante también en este sentido de cómo hemos vivido nosotros nuestra cultura evangélica. Dice que nosotros creemos en Cristo para llegar al cielo. Quiero simplemente dejarles una idea, como para dejarlos peleando. Mi premio por creer en Cristo es el cielo, o mi premio por creer en Cristo es Cristo. Mi premio por creer en Cristo es Cristo. El cielo en la Biblia, independiente si es un lugar o no es un lugar, yo creo que es un lugar, tiene que ver con comunión eterna con Cristo. Amén. ¿Se entiende? Amén. ¿Por qué? Porque si no, nosotros nos convertimos en gente oriental que va en busca de un paraíso. Entonces yo voy a sufrir todo aquí porque me esperan vírgenes en el paraíso. ¿Se entiende, no? Sí. Ahí está lo sincrético, porque nos compramos ese discurso. Nos compramos el discurso de cree en Jesús porque te vas a ir al cielo. No, cree en Jesús porque Él es suficiente y vas a ser pleno en Él, punto, no hay nada más. Amén. Y ese era el problema de los falsos profetas, porque lo que les decían a ellos era cree en Jesús porque vendrá un tiempo de ángeles y cosas angelicales que vas a experimentar y todo eso. Por otro lado, teníamos aquí un tema del ascetismo. Ellos decían que había que purificar el espíritu y castigar el cuerpo. Y separaban lo que es el espíritu del cuerpo. Y Pablo les dice, no tienen que separar una cosa y otra. El Señor no solamente ha salvado tu espíritu, el Señor ha salvado tu cuerpo, tu espíritu, tu ser entero. Amén. Todo. Por lo tanto, culto a Dios, y el apóstol Pablo después lo dice, culto a Dios es cuidar también nuestro cuerpo. Amén. ¿Se entiende la idea, cierto? Amén. Entonces, toda esta tentación no le parece conocido en nuestro mundo evangélico. Nosotros estamos experimentando estas cosas raras que se van metiendo, y qué interesante que la Biblia ya lo relata, que la Biblia ya lo describe. Es como que si Dios entendiera y conociera todas las cosas. Entonces, ¿cuál es el propósito aquí? ¿Cuál es el propósito? Que el apóstol Pablo dice que no es solamente creer en Jesús, que aquí el desafío es vivir en Jesús. Amén. Muy interesante eso. ¿Por qué? Porque creer en Jesús es el punto de partida para mi relación con Dios. No es el punto de llegada. No es que yo voy constantemente luchando en mi vida para conseguir el favor de Dios. No, yo conseguí el favor de Dios por su gracia y misericordia, y a partir de ahí comienzo una vida plena en Él. Porque si no, es otra teología. Es otra teología. Es la teología católica. Es otra teología. Yo no voy en mi vida constantemente intentando ganarme el favor de Dios. Dios ya me dio su favor y a partir de ahí yo construyo una relación con Él. Y ese es el desafío. Por eso hoy vamos a hablar de este texto. Y ahí lo puse ya en otra versión para que algunos hermanos no se sientan mal. Dice,
de la manera que recibieron a Cristo Jesús,